Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos hermanos, oyentes de Radio Amanecer en sentido general, estamos ya listos para continuar estudiando la santa y bendita palabra de Dios. Una carne es el tema que estaremos abordando en este día. Una carne. Dentro de la lección número 3 del trimestre, imágenes tomadas del matrimonio, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a esta cena de bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Aquí está en cabina el gran hermano, amigo, pastor Cristian Veras, quien está haciendo los comentarios a estas lecciones. Un abrazo fuerte, pastor, que Dios le guarde siempre, nuestro afecto y cariño de siempre. Que Dios le guarde a usted y a su familia. Muchas gracias, mi apreciado amigo. Bendiciones en abundancia. Amén. Recibimos esos saludos con afectos, se los devolvemos de igual manera y que Dios pueda seguir al frente de su vida, pastor. Amén. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Para ustedes, amigos y hermanos, un abrazo fraternal y que Dios pueda estar con ustedes en este día. Vamos a orar. En este momento, Padre Santo, pedimos tu bendición, tu dirección, tu guía, para que nosotros podamos a través de tu Espíritu Santo ver este estudio maravilloso, una carne. En el día de hoy, por favor, como siempre, pon palabras en estos siervos y que nuestros amigos y hermanos sean edificados altamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, los estudiantes de la Biblia, de una manera u otra, estamos muy relacionados con cualquier expresión que tenga que ver con un postulado, algún comunicado que da la palabra de Dios en torno a esa frase, a esa oración, a esa expresión, como es el caso de una carne, que nos lleva a pensar justamente en el matrimonio. Cuando el Señor unió a Adán y Eva, le dijo, ya no serán dos, sino una sola carne, y a partir de ese momento, pues, vemos que el matrimonio, cuando es amparado bajo la dirección divina, ya uno se olvida de manera particular y empieza a actuar y pensar como si fueran dos carne en una, dos en uno. Y es así como nosotros iniciamos el estudio de este día con relación a lo que es el tema general, imágenes tomadas del matrimonio. Y cuando hablamos de imágenes, la expresión una carne parece ser una expresión también que tiene que ver con alguna metáfora, alguna figura literaria o algo que nos relaciona para decir que ya no somos dos, sino una sola carne. Así es, una metáfora es una ilustración lingüística, literaria, el cual permite relacionar una cosa con otra y sacar una enseñanza. Es así. En este caso, por ejemplo, la metáfora de Dios con el matrimonio es muy conocido en la Biblia. Todo cristiano sabe que en la Biblia hay muchas metáforas que tienen que ver de la relación del esposo, la esposa, del matrimonio, y que es un reflejo de la relación que nosotros o tenemos, pudiéramos llegar a tener o deberíamos tener con Dios. Y lo cierto es que el matrimonio, pastor y estimados amigos, es una oportunidad que Dios nos da para representarlo dignamente, para glorificar a Dios. Si hay en esta vida, para mí, algo más noble
y más puro y por supuesto la mayor oportunidad para nosotros representar a Dios es el matrimonio y por supuesto también la familia en sentido general. Muchas veces los matrimonios nuestros son completamente un desastre, los esposos enemigos, acuesta uno por un lado, el otro por el otro, y hay infidelidades, todo eso. A veces la familia también es un desastre, un desorden, los hijos enemistados con los padres. He visto hasta hijos que se embrujan con los padres a pelear, a darse trompadas, padres que no se dan a respetar. Entonces, esto es una desviación del matrimonio, se está denigrando, al igual que la homosexualidad, el lesbianismo, todas esas desviaciones, cuando nosotros no nos percatamos del santo papel del matrimonio, entonces estaríamos también haciendo una desviación y, repito, es la oportunidad más grande que el ser humano tiene de representar a Dios, de glorificarlo a través de un buen matrimonio y una buena familia. Por eso cuando nosotros vamos a la Biblia y nos damos cuenta cuáles son las pautas que Dios ha trazado para el matrimonio, un hogar que viva en armonía, un hogar donde el esposo y la esposa se aman, y consecuentemente los hijos que llegan de ese matrimonio bien establecido, cumpliendo con lo que la palabra de Dios dice, de ahí entonces que podemos hablar de una sola carne. Y estamos utilizando esta figura para decir que el matrimonio debe representar dignamente a Dios, porque la palabra de Dios, la Biblia, habla del matrimonio. Cuando Dios se casa con su iglesia, es así como lo ve. Es muy difícil a una persona que convivan juntos, como usted acaba de mencionar, que estén constantemente en pleito, que se hablen mal. Ese matrimonio no puede ni debe representar a Dios, porque no es el modelo que Dios ha establecido en su palabra. Así es que, Pastor Cristian Veras y amigos oyentes, es importante tener en cuenta que esta metáfora que utiliza la palabra de Dios, la Biblia, se está refiriendo a hogares bien establecidos, donde la gente comparte en armonía. Y la gran pregunta que yo le haría es esto: ¿somos nosotros como iglesia, como matrimonio, siempre fieles, no cometemos errores? Nunca. Pienso que el ser humano en sentido general cometemos errores. Aún como iglesia. Sí, evidentemente, siendo cristianos, matrimonios cristianos, matrimonios, pudiéramos decir, ejemplares, se cometen errores, siempre se cometen errores. Precisamente en una entrega pasada decía que si cada vez que usted, por ejemplo, comete un error en el matrimonio, el cónyuge, el otro cónyuge se divorcia, no habría un solo matrimonio en el mundo. Ajá. Un solo, porque de una u otra forma cometemos errores. Sin embargo, lo que Dios espera, el ideal de Dios para con el matrimonio, es que cada día crezcamos en comprensión, en amor y en semejanza a Cristo. Estuve escuchando a alguien que me hizo la pregunta y yo reaccioné rápidamente y debo decir que pensé un poquito, porque estoy hablando de la iglesia de Dios, la iglesia que Él estableció aquí en la tierra, y me di cuenta que como seres humanos tenemos errores. Como matrimonio también cometemos errores, y la gran pregunta es: ¿ha rechazado Dios la iglesia alguna vez? Jamás. ¿La sigue amando? De hecho, Pablo dice que aunque nosotros seamos infieles, Él es imposible que no sea fiel. Siempre fiel. Así es. Hablar de esta metáfora de la relación del Señor con la iglesia como un matrimonio que se convierte, por ejemplo, en una sola carne, eso es aceptable conforme a lo que enseña la palabra de Dios. De manera que pocas metáforas bíblicas, apreciados amigos, subrayan tanto la intimidad de la relación que Dios anhela tener con toda la humanidad como la del matrimonio. Y esta metáfora se utiliza sencillamente con tanta frecuencia en lo que es la narración, ¿no?, la narrativa bíblica, y aparece de forma tan señalada en el libro de Apocalipsis, que es imperativo que los estudiantes de la Biblia podamos comprender lo que Dios quiere decir
cuando la utiliza en su santa y bendita palabra. De ahí el énfasis que estamos haciendo con esta metáfora del matrimonio, porque nos habla de la intimidad que Dios desea tener con su pueblo, con su iglesia, y básicamente eso responde a lo que es el título que tenemos para este día de Una Carne. La infidelidad en el matrimonio es muy condenada naturalmente por Dios y por la Biblia. El Señor condena la infidelidad. Asimismo, en la relación con Él condena la infidelidad espiritual. Hay una diferencia, por supuesto, entre la infidelidad espiritual o el adulterio espiritual y el adulterio físico normal. La experiencia matrimonial de Oseas, por ejemplo, comentada inicialmente en el capítulo 2 de su libro, es la base de sus mensajes. Aquí el profeta nos dice que el tema más importante en ellos es la infidelidad de Israel hacia Dios, que se ve como una ruptura del pacto. Es decir, cuando Israel era infiel a Dios, y el Señor enviaba un profeta tras otro, que de hecho ellos hacían caso omiso a eso. Los profetas hablaban a Israel, les decía que Dios los estaba llamando a un arrepentimiento, a que obedecieran el pacto. Sin embargo, la nación continuaba en un derrotero de pecados que naturalmente conllevaba a consecuencias funestas. En este caso, el destierro, por ejemplo, Dios los sacaba de la tierra para que reflexionaran. Los sacaba en el caso de la idolatría, que ya hemos dicho que el pecado capital por el cual el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio fue la idolatría. Y dentro de esa idolatría estaba la observancia del sábado como cuarto mandamiento. El pueblo había dejado la ley. Y la base o la norma principal para medir que el pueblo sostuviese una relación con Dios era la ley. La base principal era la ley, era lo que tenía que ver con guardar el pacto que Dios había establecido con el pueblo, y como incesantemente lo violó, pues Dios lo primero fue que dejó a esa generación en el desierto. Ellos fallecieron, todos los que salieron de 20 años en adelante de Egipto fallecieron en los 40 años de peregrinaje en el desierto. Y entonces luego el Señor, la siguiente generación, esperaba que fuese más fiel, pero naturalmente que Dios conoce el fin desde el principio. Él sabía todo, pero tenía otros planes. Eso fue el cautiverio para curar a Israel de la idolatría. Sin embargo, no lo hizo. Israel nunca obedeció, siempre ha sido infiel. La iglesia siempre ha sido infiel a Dios. Pero qué bueno que el Señor es maravilloso, y aunque sea de forma unilateral, Él siempre se mantiene fiel esperándonos. Amén. Nosotros en esta primera parte nos hemos enfocado mucho en lo que es el título, que tiene que ver con una sola carne, y hemos hecho alusión a la intimidad que Dios desea tener con su iglesia, de tal manera que, como lo presenta la palabra de Dios, que cuando el hombre se casa con su mujer, los dos forman una sola carne. Y es lo que encontramos en el libro de Génesis. Es ese relato bíblico cuando Dios une al hombre y a la mujer y le da el mandato para que se conviertan en una sola carne. Pero, pastor y amigos oyentes, también cuando nosotros nos encontramos con autores del Nuevo Testamento, como es el caso del apóstol Pablo, habla también del ideal de Dios, lo que Dios espera de todos los matrimonios. Y cuando vamos al libro, o más bien a la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso, allí encontramos la siguiente declaración: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su mujer, y se unirá a ella, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Y la gran pregunta, pastor, ya conociendo el relato de Génesis 2, 23 al 25, que el apóstol Pablo incluso
está citando ahí para hablar acerca de la relación del hombre y la mujer, una sola carne. ¿Cómo puede reflejar el matrimonio entre los seres humanos el vínculo de Cristo con la humanidad? Lo refleja en el sentido de pureza, santidad, exclusividad, así como el matrimonio debe ser puro, santo, exclusivo, y que debe ser un ejemplo también. Asimismo es la relación de Cristo con su iglesia, o de la iglesia con Cristo, porque Cristo siempre es fiel, repetimos, es el testigo fiel y verdadero. Sin embargo, la iglesia no lo hace, no somos fieles. Me gustaría que nosotros sepamos, pastor, que la Biblia comienza y termina con matrimonios. Comienza y termina con matrimonios. Lo voy a poner a leer, pastor. En Génesis capítulo 2, versículo 24, esa no es la cita que usted me va a leer Apocalipsis 22:20. Apocalipsis 22:20. Continúo con el comentario que en Génesis capítulo 2, versículo 24, Moisés dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí aparece la primera nupcia, donde Dios es el oficial civil que naturalmente une a Adán y a Eva en el mismo corazón del Edén, terminando la creación de ambos en el sexto día. Y escúchese bien, en el sexto día, antes de que Adán y Eva ni siquiera se tocasen, Dios los casa para que la relación entre ellos sea una relación aprobada por Dios, bendecida por Dios y por supuesto de testimonio. Por eso la relación marital, la relación sexual, es única y exclusiva del matrimonio. Asimismo, la relación espiritual debe ser única y exclusiva con Dios. No debemos tener otro Dios. No puede ser, es llamado idolatría y es un pecado grave ante la vista del Señor, tan grave que Él condena la idolatría de una forma tal que dice que le es aborrecible. Pero en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, tenemos el otro extremo del matrimonio. Me refiero a extremo porque en Génesis capítulo 2 aparece el primer matrimonio, por eso dije que la Biblia inicia y termina con matrimonio. Génesis 2, 24 y Apocalipsis 22, 20. Claro, Pastor Veras, estamos respondiendo a su petición allí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Amén. La pregunta que algunos se harían, pastor, ¿dónde está la boda aquí? La relación con lo que estaba diciendo. Sí, la relación marital. Sencillo. En Apocalipsis capítulo 21, los versículos 9 al siguiente, habla de la Nueva Jerusalén. Y Juan dice que vio la Nueva Jerusalén. ¿Cómo estaba, pastor? Ataviada como una esposa para su marido. Terminando el capítulo 21 de Apocalipsis, por supuesto que inicia el 22, que es la segunda venida de Cristo. De hecho, la Biblia termina con una oración. Apocalipsis 22, el último versículo dice: ven, Señor Jesús. O sea, Cristo viene a buscar a su novia, que es la iglesia, quien está ataviada como una novia, vestida como una novia. ¿Cómo están las novias cuando se van a casar? Usted que ya es un hombre casado hace unos años, pastor, ¿cómo están las novias? Yo le dije, creo que fue en la parte introductoria de la lección, que cuando yo escucho ese texto bíblico me acuerdo de aquel día maravilloso. Sí. Cuando vi a mi amada Raquel Cielo, tan hermosa que uno piensa que debería producirse de nuevo el matrimonio, pero con la misma esposa, con la misma novia, porque esos son gratos recuerdos de lo bella que se ven. Tremendo. Aleluya. ¿Es así? Sí, y yo pienso, pastor, que muchos matrimonios que están confrontando dificultades, que han venido en separaciones y todo eso, deberían hacer una renovación de voto marital. Que eso es lo que uno hace. Quizá Sí. la gente malinterpreta lo que uno acaba de decir cuando dice que debería uno casarse de nuevo con la misma esposa. No es que haya habido un divorcio, sino más bien una renovación del voto matrimonial,
que debe realizarse constantemente. Bueno, yo no sé otros, pero yo entendí perfectamente lo que usted ilustró. De hecho, cuando usted dice casarse nueva vez con la misma esposa, para mí fue un énfasis de que hay que vivir constantemente casado, enamorado. Esa es la realidad. Sí, porque el primer día, el primer encuentro marital es inolvidable. Noten que el pastor, el capítulo 21 de Apocalipsis, le trae de una vez el subconsciente o el consciente, le trae el recuerdo de su boda con su amada. Y eso mismo deberíamos hacer cada día, enamorarnos. No importa que tu esposa ya esté un poquito gordita, en el caso de la mía no es así, pastor. Pero si está gordita, fue porque tal vez ya lleva muchos años con usted, ¿no? Y porque usted le ha dado comida también. Sí. Si ya no está tan jovencita, tampoco probablemente lo esté él. No sé si me hago entender. Sí, claro. Por ejemplo, yo era esbelto cuando me casé. Totalmente esbelto, tenía todo mi cabello, y ya yo no tengo pelo ni soy esbelto. Sin embargo, mi esposa me dice cada día que me ama, cada día, y no una vez. Entonces, eso no depende naturalmente de cómo nos veamos, depende de la relación que hayamos vivido, que desarrollemos. Por supuesto que la relación marital tiene mucho que ver con la relación con Dios. Si nosotros podemos amar a nuestro cónyuge, por supuesto que podremos amar a Dios. No estoy diciendo que dependa nuestro amor hacia el cónyuge dependa de eso si amamos a Dios. Lo que estoy diciendo es que si amamos a Dios, sin duda alguna podremos amar a nuestro cónyuge. Amén. El mismo Señor Jesucristo, cuando los fariseos, muy conocedor de la ley, se le acercaron para preguntarle la condición del hombre cuando se casa, Jesús les dijo que era de por vida, y ellos alegaron, pero Moisés permitió carta de divorcio, y la respuesta de Cristo fue: por la dureza del corazón de ustedes, el Señor permitió esto, y luego lo refirió de nuevo al plan original, al propósito de Dios, que fue: dejará el hombre a su madre y a su padre, y los dos serán una sola carne, para rectificar la importancia del matrimonio. Y reiteramos, es así como Cristo ya en el Nuevo Testamento lo explica, y los apóstoles también. El apóstol Pablo es un autor brillante que habla de esa relación. De manera que el matrimonio fiel y para toda la vida fue el ideal establecido por Dios al crear al ser humano. Trágicamente, la humanidad caída arruinó este precioso don de Dios, y hoy estamos viviendo en algunos hogares en la República Dominicana y en el mundo situaciones bastante difíciles, porque no hemos entendido el plan de Dios para con el matrimonio, así como lo es para su iglesia. Tal vez no sea una coincidencia que, dada la importancia que las Escrituras asignan al matrimonio, este haya sido siempre objeto de ataques implacables. Junto con el sábado, ahí vienen las dos instituciones que Dios forma. Primero el matrimonio, y junto con el sábado es uno de los dones que Dios ha concebido allí en el Edén al ser humano, y ambos pretendían demostrar el deseo de Dios de mantener una relación íntima con el ser humano, y por lo tanto el matrimonio, la unión íntima de dos personas imperfectas, siempre será motivo de tensión. Sin embargo, es posible aprender acerca del amor de Dios a partir de lo que representa un buen matrimonio, como hemos estado puntualizando desde el inicio de esta lección. Muy importante y atinado también el comentario del autor de esta guía de estudio, que él dice que el matrimonio es una unión íntima entre dos personas imperfectas. Utiliza la palabra íntima. Pastor, si usted pudiera desglosar para nuestros oyentes, ¿qué significa íntimo? Hay cosas que nadie participa cuando tú estás en intimidad con tu esposa. Relaciones que se tienen entre el hombre y la mujer que nadie puede decir lo que sucede, por ejemplo, en una habitación donde están ambos, y esa intimidad es exclusiva entre el hombre y la mujer, porque otro no puede participar de ello. Sería inmoralidad.
esa relación de intimidad tan estrecha que existe en el matrimonio es lo que Dios espera tener con su pueblo, con su iglesia. Así es. Ahora, la relación entre los seres humanos es imperfecta, totalmente, totalmente imperfecta. Siempre será motivo de tensión. Óiganme, nadie está diciendo que el matrimonio, aunque se lleven bien, nadie está diciendo que es perfecto, que todo va bien, que todo sale bien, que no hay fricción. Lo importante sería conocer el temperamento de su cónyuge, porque nosotros sabemos por naturaleza que las mujeres son seres sensibles, seres totalmente sensibles, que pueden llorar fácilmente, que se pueden enojar o se pueden sentir mal por cualquier situación que usted ni siquiera tiene ideas. Una mujer, por ejemplo, algunas veces mi esposa, que es psicóloga y que a pesar de ser psicóloga, aún así ella dice, cometo ese error. A veces una esposa quiere que el esposo o le diga algo o haga algo por ella, sí, pero no se lo dice. Ella espera que el esposo adivine. ¿Cómo el esposo va a adivinar eso? Ya eso puede ser un motivo de fricción. Sin embargo, cuando la esposa es comprensiva y conoce que el esposo no es un adivino, que no estudió para eso, le dice, mi amor, yo quiero que tú me hagas esto y que lo hagas de esta forma. Eso se llama comunicación y es muy importante dentro del matrimonio. Una comunicación efectiva, efectiva. Hay tres principios que antes de terminar la entrega del día de hoy quisiera presentar, pastor. 3 principios para el matrimonio. En primer lugar, perdona a tu cónyuge aunque no lo merezca. Escúchalo bien. Perdona a tu cónyuge aunque no lo merezca. No importa lo que te hizo. Bueno, naturalmente que la relación conyugal tuya eres tú quien la estás viviendo. Yo te estoy diciendo, no importa lo que te haya hecho, pero es evidente que si tú crees que se puede perdonar y que Dios te dijo que lo hagas, pues adelante, perdona a tu cónyuge aunque no lo merezca, así como Cristo nos perdona aunque no lo merecemos. Segundo, acepta a tu cónyuge a pesar de sus defectos, así como Cristo nos acepta a pesar de los nuestros. Y tercero, valora a tu cónyuge más que a ti mismo, así como Cristo nos valoró más que a sí mismo, de tal manera que dio su propia vida. Mis queridos, una sola carne es el título que hoy hemos estudiado, y que estos 3 principios basados en el Evangelio nos puedan ayudar no solo a entender cómo se relaciona Dios con nosotros, sino también a fortalecer el matrimonio. Vamos a ponerle ganas a esto, vamos a ponerle ánimo. Que Dios bendiga tu matrimonio, que sea uno, ejemplar, santo, puro, y por supuesto que en tu matrimonio y en tu familia tú tengas la oportunidad de glorificar a Dios ante los demás. Amén. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por esa metáfora tan importante que ha utilizado del matrimonio para darnos a entender la íntima relación que quiere tener con tus hijos, con tu iglesia. Ayúdanos a responder a ese amor y a representarte dignamente, que el mundo pueda decir qué bueno es vivir como viven aquellos que conocen del Señor. Amén. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio. Un alimento espiritual para tu alma.